Muy buenas noches a todos los presentes. Mi nombre es Fabiola Romero Aguirre. Soy abogada, notaria y actuaria. Actualmente me encuentro estudiando el doctorado en Derechos Humanos y Litigación en la Universidad IEXPO. Estoy tomando la materia denominada Seminario de Casos de Defensa y Litigación Oral, donde voy a hablar este día de una persona que es muy importante en el sistema penal acusatorio, como lo es la víctima. Víctima es aquella persona que resiente de forma directa un daño, un menoscabo por alguna otra persona. Una conducta delictiva que resiente de forma directa. La reforma constitucional del sistema penal acusatorio ha tomado en consideración y de suma importancia lo que se denomina víctima. En el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado C, nos dice que la víctima, quién es y lo más importante, los derechos que le asisten. Asimismo, el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos define qué es una víctima. Las víctimas, ya lo he dicho, es aquella persona que siente de forma directa una conducta delictiva. La víctima en el sistema penal acusatorio es una persona coadyuvante. Significa que puede aportar, ayudar al esclarecimiento del hecho. Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Nacional de Procedimientos Penales nos ha hecho ver y reflexionar esa participación por parte de la víctima. Antes era una persona que era totalmente olvidada. Sin embargo, hoy en día es importante que se coadyuve. La palabra coadyuvar es ayudar, es contribuir. También es uno de sus derechos que si no quiere participar dentro del sistema penal acusatorio, va a haber pasos importantes en los cuales ella podrá no participar. Más sin embargo, va a haber asuntos importantes en donde su participación es necesaria e indispensable. Es importante que a la víctima se le obligue a coadyuvar con el agente del Ministerio Público, tanto como una obligación, no debería de ser. Es más importante hacer concientizar a las víctimas que su participación es importante para tener una pronta impartición de justicia. Esto no quiere decir que si la víctima no quiere participar en algunas etapas del procedimiento donde no debe de ser necesario, es válido. Asimismo, la víctima debe de considerarse que es una parte dentro del sistema penal acusatorio. Ya lo he dicho, los sujetos procesales reconocidos por el Código Nacional de Procedimientos, pues tenemos tanto al imputado como a su defensa, al agente del Ministerio Público, al asesor jurídico, a la víctima y al juez de oralidad penal. Así también tenemos a la Unidad de Medidas Cautelares y a la Policía Investigadoras reconocidos por el Código Nacional de Procedimientos Penales como verdaderos sujetos del proceso. La víctima, es importante su participación. En cualquiera de las etapas debe de estar en un momento procesal. Desde el momento que la víctima hace del conocimiento al agente del Ministerio Público de un hecho delictuoso el cual ella se adolece, es importante que el Ministerio Público le recabe, le tome su denuncia o querella, dependiendo el delito del cual haya sido perjudicada, y posterior a ello pase a valoraciones dependiendo del delito del cual se adolece, ya sea una valoración psicológica, una valoración médica, debe de coadyuvar o participar dentro de su carpeta de investigación. Cuando el agente del Ministerio Público le da orden a la policía investigadora que se constituya en el lugar de los hechos para el esclarecimiento de un hecho delictivo del cual se está adoleciendo una víctima, ¿verdad? Y que exista la probabilidad de que la persona que es señalada por la víctima lo haya cometido.
A raíz de ahí se inicia una carpeta de investigación. Se buscan todos los actos de investigación tendientes para que en el momento procesal oportuno, es decir, si agente del Ministerio Público ejerce acción penal, se transformen esos actos en la exposición de los datos de prueba ante un juez de oralidad penal. En una audiencia, la víctima de audiencia de formulación de imputación, la víctima, si es su deseo, puede estar presente. Y si no, no es necesario. Hay víctimas que al escuchar nuevamente del hecho que se está adoleciendo, puede ser revictimizada. Por ello, es importante que se le nombre un asesor jurídico, ya sea público o gratuito, el cual, junto con el Ministerio Público, estará representado para salvaguardar sus derechos. En una etapa intermedia, es importante reconocer que el propio Código Nacional de Procedimientos Penales reconoce a la víctima de forma directa a través de su acusación coadyuvante del Ministerio Público, donde manifestará y se adolecerá de los hechos que fueron hechos y derechos que le fueron violentados. Por lo que es importante esa acusación coadyuvante. Así, continuaremos con un proceso penal hasta el momento de que se llegue a una etapa denominada como juicio. Prácticamente estamos hablando de lo que es una etapa inicial, una etapa intermedia. En la etapa inicial sí puede participar la víctima. Además, incluso puede solicitar medidas cautelares para su seguridad de ella ante un juez de control, o también puede solicitar ante la agente del Ministerio Público medidas precautorias para salvaguardar sus derechos. En la etapa de juicio, la víctima es la protagonista de todo un juicio. Es importante que a través de su participación, de forma directa, como ya lo sabemos en un juicio, la víctima es quien platicará de forma directa, le hará de conocimiento al juzgador de los derechos que le fueron violentados. La Ley General de Víctimas le estipula sus derechos que le asisten como víctima. Entre ellos, es importante destacar 5 puntos importantes, entre ellos que se le debe dar una restitución, una rehabilitación, una compensación, una no repetición y una satisfacción. Es interesante que a la víctima se le deben de cumplir 5 requisitos necesarios e indispensables en un juicio. ¿Por qué? Porque la víctima fue afectada y debe de regresar todo a su estado normal, satisfecha, debe de estar rehabilitada, debe de existir una compensación, una no repetición en un juicio. Sin embargo, como estamos observando, la víctima es una pieza importante en todo el sistema penal acusatorio. Por lo que es interesante saber que en el sistema penal acusatorio no está sola la víctima, sino todo lo contrario. Tanto la Constitución como el propio Código Nacional de Procedimientos Penales le reconoce y le tutela sus derechos de víctima, sus derechos que le adolecen. Es importante que la víctima sea coadyuvante, es decir, que ayude a la gente del Ministerio Público. A veces la víctima dice, yo ya no va, presenta una denuncia y ya no continúa con su procedimiento, es decir, ya no inicia, solamente tenemos una denuncia, una querella y los actos de investigación para que gente del Ministerio Público pueda formular una imputación, pueda hacer una vinculación al proceso o pueda ser sentenciada una persona, tiene que estar presente la víctima en el juicio y ayudar a las valoraciones que sean importantes e interesantes para exponer un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba como tal en el juicio oral. Es importante que además el Estado debe de garantizar de forma
conjunta e integral una reparación del daño. La víctima es una persona que, por el estado en que se encuentra, es una persona que se encuentra vulnerable. En caso de que la víctima sea una mujer, pues deben de hacerse ajustes razonables, es decir, ponderar un derecho a la mujer o a una niña o a un niño, un adolescente, que se tiene que poner mayor interés en esas víctimas por formar parte de una categoría sospechosa. En conclusión, puedo decir que las víctimas en el sistema penal acusatorio son sumamente reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante su coadyuvancia desde el momento en que hace su denuncia o su querella para el esclarecimiento del hecho. Es importante que ella tiene derechos a pedir que se realicen ciertas diligencias idóneas y necesarias para que se le hagan justicia. Puede exigir a la gente del Ministerio Público a través de sí misma o a través de su asesor jurídico. Además, es interesante su participación, ya que es reconocida como parte dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y además, debe de no tanto obligarse a su participación, sino hacerle la invitación de cuál es el procedimiento que se debe de seguir paso a paso para que se le haga justicia. Asimismo, en cualquier etapa procesal, ella puede participar. No es necesario que le digamos, es tu obligación participar en todas las etapas del proceso penal acusatorio, donde sí es importante e interesante la participación por ser la protagonista de su acto, de su hecho que se adolece de la conducta delictiva que se le ha cometido, y para los ojos y oídos del juzgador vea, escuche y de propia voz haga del conocimiento del hecho delictivo del cual fue adolecida. Por lo que es importante tomar en consideración todos los derechos que le asisten como víctima. La Ley General de Víctimas protege y tutela con la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales los derechos de la víctima. Muchísimas gracias por su atención y que pasen muy buena noche. Gracias.